Buenos días, vamos a realizar un tutorial utilizando la herramienta MATLAB, la cual nos va a ayudar en este caso a entender lo que es una distribución normal, función de distribuciones y bueno, para introducción decimos que una distribución normal es la función de densidad de la variable aleatoria normal de x con media y una varianza, ¿ya? Las propiedades es que la moda ocurre donde la curva tiene el máximo, es decir, donde x es igual a la media. La curva es sistémica con respecto al eje vertical. El eje de las abscisas es asíntota horizontal y el área abajo de la curva en este caso es igual a 1. En las variables continuas no tienen sentido reflejarse la probabilidad en forma de que P es igual a K. Es la probabilidad. Para entender un poco más esto vamos a realizar el ejemplo 2.26, el cual nos dice que calculemos P, la probabilidad de X sea menor que 20 con una media de 25 y una desviación estándar de 3. Entonces para eso vamos a utilizar el comando el cual nos dice que la probabilidad de que 20 con una media de 25 y una desviación estándar de 3, esto nos va a dar igual a 0.48. La función de densidad de una variable aleatoria normal x es igual a una desviación de 0 y a una media de 0 y una desviación de 1. Entonces vamos ahora a graficar esta ecuación. Lo que vamos a insertar los datos que tenemos ya. La desviación, la media igual a 0, una desviación igual a 1, los límites y vamos a realizar. Aquí nos genera un gráfico de lo que es una desviación normal. Bueno, el gráfico depende de los parámetros de la desviación estándar como de la media para realizar el gráfico de dicha distribución normal. Ahora vamos a realizar una distribución normal constante, lo cual nos va a generar un gráfico con varias curvas en forma de campana. Para eso vamos a realizar el siguiente comando. Insertamos, aquí nos da la media de menos 3, un sigma de 2, y estos son los comandos para todas las gráficas, las tres gráficas. Generamos y nos va a dar el siguiente gráfico, el cual nos ayuda a graficar las tres curvas. Esta es la desviación, las tres curvas en forma de campana. Listo, aquí tenemos las curvas en forma de campana. También podemos realizar otro tipo de gráficas, como vamos a realizar a continuación. Vamos a realizar ahora un gráfico de una distribución normal con igual media, pero con una variable en la varianza. Entonces ingresamos
los datos. Ejecutamos. Esperemos un momentito que se ejecute el gráfico. Aquí está. El gráfico es este, que nos da una distribución normal con una media igual a 0, pero diferentes varianzas o desviaciones. Bueno, vamos a continuar ahora con el ejemplo 2.27, el cual nos va a ayudar a entender lo que es una distribución binomial. Entonces, para dicho ejercicio vamos a calcular la distribución binomial con una n de 5 y una probabilidad de efecto que se dé de 0.5. Calcule la distribución de la probabilidad de la variable aleatoria x. Entonces vamos a realizar el siguiente cálculo. Ingresamos los datos. Aquí ejecutamos y nos da el rango de la variable x y el rango de la probabilidad de la variable x. Y aquí nos genera un gráfico, un histograma de la probabilidad. Vamos a continuar con los ejemplos de la distribución binomial, la cual es en forma de campana por lo general. Y ahora vamos a realizar un ejemplo el cual nos da una n de 10, la probabilidad ahora del 0.3, y nos pide que calculemos la probabilidad para la variable aleatoria de x. Entonces vamos a ingresar a nuestra pollita de datos previos ya sacados manualmente, ¿no? Y vamos a ingresar el ejemplo. La variable aleatoria de 0 al 10 con una probabilidad del 0.3. Y ejecutamos. Al ejecutar nos da el rango y también nos da los rangos de valores de las probabilidades y nos genera un grafiquito. ¿Qué gráfico es este? En el cual vamos a ponerle por aquí. ¿Ya? Eso es para entender lo que con el tema respectivo de la distribución binomial. Bueno, continuando, ahora vamos a realizar el ejemplo 2.29, el cual nos dice calcular la probabilidad de obtener 4, 5 o 6 caras al lanzar 9 calcular la probabilidad de obtener 4, 5 o 6 caras en 9 lanzamientos de una moneda mediante aproximación binomial y mediante la distribución normal. Entonces, para eso vamos a realizar primero lo que es el lanzamiento de 4. Entonces vamos a insertar el siguiente comando. El cual nos dice probabilidad binomial. Este es el comando binom pdf. Ingresamos los datos que nos da. Son la probabilidad de que nos salga 4 caras de 9 lanzamientos con una probabilidad de 0.5. Ejecutamos y el valor que nos da es de 65.62. Ahora vamos a realizar lo mismo para que nos salgan 5 caras. Entonces vamos a insertar
la misma función, sino que cambiamos los datos, ¿no? La probabilidad de que nos salga 5K. Y ejecutamos, es de 0,6563. Y ahora vamos a realizar el que nos salgan 6 caras. Entonces asimismo vamos a nuestra ayuda y insertamos el comando y ejecutamos. Es más probable que observamos que utilizando MATLAB es un mecanismo no es necesario normalizar como se acostumbra de manera regular a hacerlo. La distribución de una variable con la media 0 y la varianza 1 se llama distribución normal estándar. Eso es lo que hemos ahorita hecho. Entonces, para también en efecto de dinámica vamos a realizar otro ejemplo. En este caso sería el ejemplo 2.30. Borramos esto. Y el ejemplo 2.30 nos dice hallar el área bajo la curva normal con una función z de menos 1.20 y el rango de z también es igual a 2.40. Nos vamos a nuestra ayudita didáctica y ingresamos datos. Aquí nos da el rango de 2.40 queremos y también el de 1.20 ejecutamos. Entonces el área bajo la curva de dicha función va a ser de 0.8786. Continuando con el tutorial, ahora vamos a realizar el cálculo de la curva normal tanto hacia la izquierda. En el ejemplo 2.31 lo vamos a realizar. En el ejemplo 2.32 vamos a calcular hacia la derecha. Entonces vamos a insertar el comando del ejemplo 2.31, que el cual nos ayudará a calcular el área hacia la izquierda de la curva normal, que es de 0.31. Y ahora vamos a calcular el área hacia la derecha de la curva normal. Como el área de la curva es igual a 1, los valores tanto a la derecha como a la izquierda, partiendo desde el origen de la media, que es la mitad, 0, siempre tienen que ser los mismos, tanto para la derecha como para la izquierda, como en este ejemplo, porque es una curva normal. Bueno, vamos a continuar con el ejemplo 2.33, el cual nos dice que las estaturas de los varones de la Universidad de Cundinamarca se encuentran distribuidos normalmente con una media de 160 centímetros y una desviación estándar de 4 centímetros. Entonces nos pide a calcular cuál es la probabilidad de que el estudiante tenga una estatura superior a 172 centímetros y b, cuál es el porcentaje de estudiantes que tendrán una estatura entre 160 y 170 centímetros. Entonces vamos a realizar el literal A, el cual nos dice que el estudiante sea más alto, 172 centímetros. Entonces aquí ingresamos el comando normic cdf, ingresamos los datos que nos da, que es la estatura
estatura superior que sea de 172 centímetros, la estatura promedio o media que es de 170 y la desviación que es 4 y ejecutamos. Entonces el resultado de que un estudiante sea más alto de 72 centímetros es del 0.3085. Entonces este es el literal A. Ahora vamos a realizar el literal B, el cual nos pedía el porcentaje de los estudiantes que estén en un rango de 160 a 170 centímetros, por lo cual vamos a ingresar la siguiente función o comandos en este caso, el cual es el mismo, sino que determinamos los rangos que queremos, de 170 a 160. La media es para los dos casos 170 y la desviación que no va a cambiar es 4 y ejecutamos. Entonces el porcentaje de que los estudiantes tengan la estatura en este rango de 170 a 160 centímetros es el 0.4938, el cual nos determina que también puede ser el 49.38% de los estudiantes miden entre 1,60 y 1,70. Ahora vamos a realizar otro ejemplo, para lo cual vamos a utilizar el ejemplo 2.34. A ver, el ejemplo nos dice lo siguiente, borramos esto. El ejemplo nos dice, en una distribución binomial de frecuencias donde la probabilidad es del 0.2, encontrar la probabilidad de obtener al menos 10 éxitos en 50 experimentos. Entonces, para eso vamos a insertar los siguientes datos. Entonces, aquí necesitamos cerrar los paréntesis, el cual nos ayuda a calcular utilizando la distribución normal. Esta es la distribución normal y nos da 0.5772. Ahora vamos a utilizar la distribución binomial y nos da el resultado 0.5836. Se ve que los resultados varían solo en cantidades mínimas, pero el cálculo es el mismo, el cual nos ayuda a determinar de al menos 10 éxitos de 50 experimentos. Ya. Continuando, ahora vamos a realizar el ejemplo 2.35, el cual nos dice que si una distribución normal tiene una media de 20 y una desviación de 3, encuentre la probabilidad de que una variable seleccionada al azar sea mayor de 30 o menor de 15. Para dicho ejercicio vamos a ingresar los siguientes datos. Entonces nos dice que sea y entre 30, la probabilidad es 0.9998, y ahora que esté no entre 30 y 15, ¿no? Ahora sea mayor de 15. Nos da que es de 0.0228. Sumando esto nos va a dar 1, que es lo óptimo, ¿no? Ahora vamos a realizar la probabilidad de que estén en este rango, entre sea mayor de 30 o menor de 15. Entonces vamos a realizar la probabilidad, el cual nos dice que la probabilidad es igual a 1 menos
probabilidad de Y, la probabilidad de X. Generamos y el resultado es que el experimento expresa un porcentaje de 2.41% de que la probabilidad al azar sea mayor de 30 o menor de 15. Mayor de 15. Bueno, vamos a continuar con el tutorial. Ahora vamos a realizar el ejemplo 2.36. Vamos a realizar el ejemplo 2.36, el cual nos dice que se analiza una muestra de 5 bebidas gaseosas en un mismo sabor y una misma marca y se encontró que su contenido de agua era en milímetros 20, 19, 22, 18, 22 en ese orden determinado, y nosotros hemos obtenido que el intervalo de confianza es del 0.95 para estimar el contenido medido del agua de todas las gaseosas de este tipo. Entonces nos dice que vamos a hacer la solución. Entonces para eso tenemos que primero vamos a determinar interconfianza. Vamos a determinar la interconfianza, el cual representa el intervalo de confianza del 95%. Y también nos representa el intervalo de confianza del 99% para la medida de la población. Entonces vamos a ingresar. Este es el interconfianza del 95% y este es del 99%. Perdón. Bueno, vamos a seguir. Un error de tipeo nada más. Entonces nos dice que ahora vamos a calcular. Ahora vamos a calcular y a graficar. Entonces para eso vamos a uno por uno. Vamos a insertar uno por uno los datos. Y nos falta el otro. Aquí, este es el con el 97% de confianza, el 99% de confianza, y este es el 90% de confianza. Vamos a cerrar el corchete que no está cerrado y vamos a ejecutar. Y aquí nos está dando los valores, el cual nosotros deseamos determinar, que queríamos encontrar para dicho ejemplo. Entonces vamos a continuar. Vamos a realizar ahora el gráfico de la siguiente manera. Continuando, vamos a realizar el ejemplo 2.37, el cual nos dice hallar la probabilidad de para x que sea igual a 2 con una función de distribución acumulada de x al cuadrado y de 3 grados de libertad. Luego hacer un proceso de inversión, es decir, calcular x dado p. Para ello vamos a insertar los datos que son estos y con su respectivo gráfico, ¿no? Y esto es lo que nos da. Son los datos para la inversión y el gráfico que nosotros hemos obtenido.
de dicha forma. También utilizando la TED-Student y otro tipo de desviaciones como la desviación F nos ayudará a realizar este ejemplo y a determinar otros gráficos como lo vamos a realizar a continuación. Un momento, por favor. El gráfico también nos ayuda a representar la distribución de x al cuadrado con un grado con 2, 4, 6 grados de libertad con azul, verde, rojo y azul claro respectivamente. Estos son los grados de libertad, el gráfico que nos genera. Continuando, ahora vamos a detallar un poco sobre la distribución TED-Student, el cual se utiliza en pruebas de hipótesis cuando se conoce la desviación estándar de la población, no importa el tamaño de la muestra, ya sea pequeña o grande. Una muestra es pequeña cuando es menor o igual que 30, y se considera grande cuando es mayor de 30. Cuando es mayor que 30, ¿ya? Entonces para eso vamos a realizar el siguiente con la desviación TED-Students. Vamos a generar y nos va a generar un dato. De su misma manera, ahora vamos a realizar lo que es una distribución F. Entonces, la distribución F nos dice sea X o Y dos variables aleatorias independientes que tienen distribución de X cuadrado con una variable 1 y una variable 2 de grados de libertad respectivamente. Entonces la distribución va a considerar los grados de libertad y es una forma también de realizar lo que es una distribución. Entonces, para ejemplo, vamos a realizar esto. Generamos y aquí nos da la distribución de f. Esta es la distribución de f que nos tiene dada. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el tutorial y seguiremos con más tutoriales. Muchas gracias por su atención.